¿Cuáles son las propiedades del pulso arterial? La frecuencia, la regularidad, la amplitud, la igualdad, la tensión o intensidad y básicamente la cualidad rítmica. ¿A qué denomino frecuencia? Es igual a la descarga del nódulo sinusal. Entonces hay que pensar, digamos, como decía al principio yo, en el estudio de ese sistema de conducción nerviosa, cuántas descargas por milisegundo genera este sistema de conducción nerviosa del corazón para permitir tener un pulso arterial con frecuencia. ¿A qué denomino regularidad del pulso arterial? Básicamente el intervalo de tiempo entre cada onda pulsátil, entre cada, digamos, pulso y el pulso siguiente, que deberá ser igual. Si yo palpo ese pulso arterial y ese pulso, digamos, entre comillas, recibe la misma regularidad, hablo de un pulso regular. Amplitud, y acá, digamos, va a tener que ver, y voy a tener que tener en cuenta cuando tome el pulso arterial, la presión arterial que tiene ese paciente, a la que denomino diferencial entre la sistólica y la diastólica. Debe tener igualdad o ser igual cuando la amplitud de las ondas es igual, y la tensión o intensidad es la tensión que debe ejercerse para que la onda deje de palparse. Es proporcional a la presión arterial. En realidad, digamos, uno también puede tomar el pulso en el mismo momento que toma la tensión arterial y va a sentir un aumento de un ruido y la disminución del segundo ruido. Y en ese lapso de tiempo, en ese valle que se da, digamos, disminuido, en esa caída de ese ruido rítmico regular y con la amplitud que se da, uno determina la tensión arterial. El primer registro va a ser la presión sistólica y el segundo registro la presión diastólica. Y en el mismo momento puede tomar ese pulso arterial y ver qué cualidades tiene, qué frecuencia tiene, ¿sí? ¿Cuánto cuenta usted por 60 segundos o por 15 segundos multiplicado por 4, qué regularidad tiene, la amplitud, la igualdad en la calidad de la amplitud de esas ondas y la tensión o intensidad. Fases del ciclo cardíaco identificables en el examen físico. El ruido 1 señala el comienzo de la sístole. El ruido 2 señala el fin de la sístole e inicio de la diástole. Siendo la frecuencia normal en reposo entre R1 y R2, se oculta el silencio sistólico. Entre R2 y R1 se oculta el silencio diastólico, que es más prolongado que el silencio sistólico. El colapso del pulso venoso se visualiza en la sístole y la onda expansiva del pulso arterial se palpa en la sístole, básicamente. La onda expansiva, esto digamos que yo entiendo y palpo con el pulpejo de mis dedos en alguno de los territorios que marqué, vuelvo hacia atrás. Si es pulso central, a nivel de la carótida o de la subclavia. Si es pulso intermedio, a nivel de la arteria humeral o de la arteria femoral. Y si es pulso periférico, a nivel de la arteria radial o de la arteria pedia Bien, y por último, dos palabras, un minuto, dos palabras para no... sobre las propiedades del miocardio. ¿Por qué son importantes estas propiedades del miocardio? Dígame cuando comparta.
Ahí está, profe. Porque son las que me van a permitir tener ciclo cardíaco y son las que me van a permitir, digo, ciclo cardíaco interviniendo en la actividad eléctrica y las que me van a permitir la actividad mecánica, la sístole y la diástole. Estas propiedades son el automatismo, la excitabilidad, la conductibilidad, la contractilidad y el lusitropismo. Denomino automatismo a este sistema de conducción nerviosa que genera sus propios potenciales de acción en forma automática. Cada una de las células del miocardio se despolariza y se vuelve a repolarizar con intercambio de iones a un lado y al otro lado de la membrana plasmática. Usa fibras largas, fibras lentas y fibras rápidas. Según el tipo de fibra, el ion interviniente será el sodio, será el potasio, será el sodio, será el calcio. Va a haber un número de descargas de ese nódulo sinusal por minuto, y esto va a depender y va a formalizar el número de contracciones por minuto que va a tener mi corazón. La excitabilidad existe en el contexto del automatismo. La conductibilidad es la capacidad que va a tener el corazón de conducir ese potencial de acción generado por el sistema de conducción nerviosa. Esto va a generar la contractibilidad, el potencial de acción se sigue de contracción del cardiomiocito, es decir, genera esta capacidad mecánica. Sin actividad eléctrica no voy a tener actividad mecánica, sin actividad eléctrica no voy a tener actividad mecánica. Y el lusitropismo, que finalizada la contracción, sucede la relajación. Cuando fallan algunos de estos escenarios, algunos pueden ser reemplazados. Por ejemplo, el contexto del automatismo. Cuando falla la capacidad automática del corazón, es suplantada por un dispositivo que denomino marcapasos. Lo coloco al paciente y eso vuelve a generar este tejido nodal que es el encargado de generar la actividad eléctrica del corazón para generar actividad mecánica de ese corazón. No solamente en la contracción de la relajación, sino también en el llenado y en el vaciado de ese corazón a la circulación mayor y a la circulación menor. Acá lo que muestro es este sistema de conducción que se va a ubicar en las cavidades derechas, que tiene un nódulo central o nódulo sinusal, que tiene haces internodales anterior, lateral y posterior, que genera un haz que se denomina haz de His, que tiene una rama derecha, este haz de His, que tiene una bandeleta anciforme y que tiene una terminación en lo que denomino las células de Purkinje. Antes del septum ventricular hay conexión entre el nódulo sinusal y el nódulo o nodo auriculoventricular. Esta es la generación de la actividad eléctrica del corazón. Sin este sistema no hay corazón, no hay actividad eléctrica, y si no hay actividad eléctrica no va a haber actividad mecánica. ¿Mecánica para qué? Para que contraiga y relaje, y en el contexto de esa contracción y relajación se llene y eyecte el volumen sanguíneo a la circulación mayor o a la circulación menor. El nódulo sinusal o sinoauricular tiene la máxima actividad automática, promedio 80 descargas por minuto. ¿Sí? Y lo que se da en este escenario es el potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? Necesita, digamos, de iones que cambien la actividad eléctrica a un lado y al otro lado de la célula miocárdica del corazón, en cada una de las membranas plasmáticas de esa célula, haciendo uso de dos iones, el sodio y el calcio. El sodio y el calcio. Acá tengo, quiero ver si tengo el cuadrito.
Acá, el cuadrito, acá. Dije que usaba fibras lentas y fibras rápidas. La fibra rápida nodal inespecífica y la fibra lenta va a ser siempre nodal. Va a haber activación y inactivación de canales en la rápida y en la lenta. Cuando se desencadena esa actividad eléctrica, que denomino despolarización, en la fibra rápida nodal inespecífica va a depender del sodio, en la fibra lenta va a depender del calcio. El potencial de acción diastólico, o sea, en el contexto de la relajación, es de menos 80 a menos 90 milivoltios, y en la fibra lenta de menos 55 a menos 70 milivoltios. El potencial umbral, es decir, para que comience la actividad eléctrica, pasa de menos 80 a menos 90 a menos 55 a menos 70 en la fibra rápida, y en la fibra lenta de menos 55 a menos 70 milivoltios a menos 30 a menos 55 milivoltios. La velocidad de conducción de esa actividad eléctrica en la fibra rápida es de 0.3 a 2.5 metros por segundo, en la fibra lenta de 0.01 a 0,1 metro por segundo. La amplitud del potencial de acción va a llegar de menos 90 a más 100 o más 130 milivoltios, y la amplitud de la fibra lenta de menos 30, de menos 55 a menos 70 a más 55 más 75 milivoltios. ¿Dónde existe automatismo? Solo en el tejido nodal, en el haz de His, en sus ramas y en las fibras de Purkinje. Y en la fibra lenta, en todas aquellas que forman parte del tejido nodal. Entonces tengo que volver a recordar, ahí estoy llegando, del lado derecho, cómo es el sistema de conducción, el nódulo sinusal o auriculoventricular, que coordina y conecta con el nódulo auriculoventricular, que genera un tronco, que es el tronco del haz de His, y que a su vez de este haz de His se desprenden las fibras de Purkinje. Esto visto del lado derecho. Y del lado izquierdo, ¿qué es lo que veo? Veo las fibras de Purkinje llegando con la rama posterior del haz de His, la rama anterior del haz de His y la rama izquierda, para dar toda la actividad eléctrica al corazón izquierdo. ¿Qué hice? Traté de explicar brevemente características particulares del corazón, el ciclo cardíaco y el escenario de uso de ese ciclo cardíaco transportando el sistema circulatorio un fluido llamado sangre. ¿A partir de qué? De los dos mecanismos circulatorios, tanto el mayor como el menor. Si uno puede hacer una síntesis en relación a esta temática, es porque ha leído la temática y porque entiende esta capacidad innata que tiene el corazón de ser automático y de tener capacidad eléctrica y mecánica para llevar adelante el ciclo cardíaco. Sin descuidar y sin dejar de pensar que a nivel central, en el tronco encefálico, existen núcleos reguladores de la presión arterial y núcleos reguladores de la frecuencia cardíaca, que ante eventos traumáticos o ante el paso del tiempo, en el contexto del trabajo cardíaco de mi corazón, que tiene 56 años, y del corazón de ustedes, que en promedio debe tener de 25 a 30, se genera una situación de
Trabajo permanente que llevará a lo largo de los años, ante la aparición y persistencia de los factores de riesgo coronario y de factores de riesgo que condicionen mi actividad cardiovascular, a un grado mayor o menor de insuficiencia. Que significa que va a seguir trabajando ese corazón, pero el trabajo que va a generar va a ser insuficiente y va a necesitar básicamente a partir de la quinta década de la vida de algún tipo de droga que le permita seguir trabajando en condiciones normales. Esto es a una frecuencia cardíaca normal, esto es a una tensión arterial normal, con una sistólica de 120, con un límite de 130 y una diastólica de 80 con un límite de 90, a una frecuencia que fluctúe entre 70 a 100 latidos por minuto y que no encuentre en todo el organismo ni en la circulación pulmonar algún tipo de obstrucción que no le permita avanzar. Nada, me parece que está bien y ahora lo que depende es de la lectura y de la contestación de cada una de las preguntas del documento, de la guía de estudio y del documento que se denomina ¿Qué vamos a aprender? Bueno, Muchas gracias. ¿alguna Profe. consulta para hacer? Antes, 2 minutitos tenemos. En mi caso no, muchísimas gracias. No sé si me escuchan porque hoy tenía problemas. Sí, sí, No los, no los podía escuchar nada, así que nada. A mí, por lo menos en lo general, soy recursante. Tuve un problema con el segundo parcial que hice recuperatorio. Como era virtual, puse enter y en vez de poner enter puse escape y no pude terminarlo, así que nada, por eso estoy nuevamente, pero está bueno porque yo el cursante anterior no pude tomar ninguna clase del doctor, pero ahora sí, así que me está ayudando muchísimo, se lo agradezco y muy amable, gracias por estar, sí. No, por favor. Recuerden que estos teóricos no son obligatorios, que quedan las clases grabadas. Sí, en el campus. Exactamente, en el campus, y más allá de aquellos que no se han podido Sí, hoy a comunicar. la noche ya los dejo colgados el link para que puedan verlo. Muy bien. Bueno, profe, Bueno, vamos. un gusto. Eran. Muchas gracias. Gracias.